Hola y bienvenidos a las noticias internacionales. Primero, mi amigo Colin va a hablar sobre una noticia muy importante. Las noticias hoy hay una de la política del presidente de Estados Unidos, el presidente Trump. Según dicen, ha habido una promulgación de una política que se afectan los solicitantes de asilos. Este reporte indica que el presidente Trump quiere las personas perseguidas a quedarse en México hasta sus documentos sean procesados. Esta noticia fue anunciada con un intento de impedir la inmigración ilegal. Antes de esta política, los inmigrantes podían entrar a los Estados Unidos sin sus documentos completos. Sin embargo, esta política va a afectar los millones de personas, especialmente las personas que van a quedarse en la frontera mexicana. Los oficiales mexicanos han dicho que van a proteger los derechos de los migrantes y el gobierno se permite a estas personas a encontrar trabajos mientras esperan para los documentos completos. Además, muchas personas dicen que esta ley va a poner en peligro muchas personas porque México ya tiene problemas con el número de su población. ¿Qué piensas, Max? ¿Qué piensas, Sarah? Hola Colin, creo que este caso es muy triste y tenemos que cambiar las reglas y las provisiones y las políticas que este gobierno tiene. Ellos entregaron a una persona que no quería nada y solo quería asilo, y porque esto tenemos que cambiarlos. Gracias, Sarah y Colin. En mi opinión, la situación es una lástima. Fortunadamente, el gobierno de México se ayudan los inmigrantes y es muy importante que mantener los derechos humanos de los inmigrantes y los ayudan a buscar trabajos. La señora hondureña dio luz a un niño muerto. La señora de 24 años estaba 6 meses embarazada. Ella fue detenida en Hidalgo, Texas por la inmigración. Usted sabe qué es ICE. La estrategia que hace este caso muy claro es que ICE no debería estar arrestando señoras embarazadas, porque las condiciones están muy pobres y están muy malos para la salud. Y esto es no valor humano. Mientras la señora estaba bajo custodia, patrulla fronterizas. La señora fue llevada al hospital 2 veces. Fue disparada y la dejaron ir. La mandaron de nuevo con ICE. El viernes por la noche, la señora empezó a quejarse de dolor en el estómago y el corazón. Ordenaron que fuera de nuevo al hospital y dio a luz a un bebé muerto. La señora estaba 27 semanas embarazada y el niño nació muerto. ICE ha dicho que ellos no están arrestando señoras embarazadas, a no ser que sea un caso diferente, y ahora están mirando a las reglas y están revisando las políticas de ellos. En mi opinión, esto es un caso muy triste y tenemos que cambiar. Gracias, Sarah. En mi opinión, esta situación es muy triste y terrible. Las condiciones de la vida es muy importante, especialmente para los inmigrantes en prisión. Desafortunadamente, el bebé de la mujer hondureña se murió. Podemos ayudar. Necesitamos cambiar el trato de los inmigrantes, especialmente en prisión. Sarah, pienso que es muy triste. No comprendo que el gobierno se permite estas cosas a ocurrir.
Lo siento mucho para las familias y los relativos de estas personas. Pienso que el gobierno se necesita más a ayudar las comunidades y la gente de la población. Voy a hablar sobre una noticia muy importante. Este mes, específicamente el 15 de febrero, el presidente Trump anunció una emergencia nacional con la frontera de México. Él dice que no podemos aceptar a los inmigrantes porque mucha de la gente son asesinos y secuestradores. Hay más que 40,000 inmigrantes en prisión ahora, pero no todos son criminales. De hecho, más que 59% de los inmigrantes no tienen antecedentes penales. Con esta información, algunos reporteros dicen que el presidente Trump anunció una emergencia falsa, mientras otros reporteros dicen que todos los inmigrantes son criminales porque no tienen visas. En mi opinión, no podemos encarcelar todos. Es loco. También es importante para los inmigrantes, es importante que los inmigrantes viven en los Estados Unidos legalmente y obtienen los papeles necesarios. ¿Qué piensan, Callan y Sarah? Pues Max, no sé qué a pensar. Creo que las acciones del gobierno son muy complicadas. No las comprendo. Además, pienso que las razones a explicar las acciones no tienen sentidos. En realidad, creo que el gobierno se necesita más a ayudar a la gente porque no merece esto. Hola Max, creo que el emergencia nacional estaba falso en este caso y tenemos que cambiar nuestras reglas y políticas porque todos los inmigrantes que vinieron acá no todos estaban criminales y eso es no un valor humano.